Yo soy el doctor Pérez Illescas, coordino este segmento de digestivo. Soy médico internista, formado en Villarreal en la 8ª promoción. Soy docente desde el año 86 y soy médico desde el año 80, así que trabajo en el Hospital Rebagliati, que es el hospital más grande que existe en el Perú, que tiene, en un día puede tener 2.000 camas de pacientes hospitalizados y puede hacer 140 cirugías en un día y hacer 6.000 consultas diarias. Y vemos los pacientes más complejos que hay en el país. Hacemos la mayor cantidad de trasplantes y de enfermedades complejas. La semiología es para aprenderla en cualquier sitio, no en un hospital complejo, así que no hay problema. Ahora no estamos haciendo ya la parte... hoy día teníamos que hacer historia clínica, ahora que me acuerdo. Ya. Entonces, hoy debemos hacer examen de abdomen. Ya. Historia, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Ya, usted quédese con el micro prendido para que me retroalimente si vamos bien, ¿ya? Bueno, en primer lugar, hoy día hemos arrancado un poco tarde este segmento porque no ha habido la comunicación adecuada y eso es una crítica, autocrítica y participación del delegado que ha debido comunicarse con todos nosotros porque todos estamos en 100 cosas a la vez, sobre todo en estos momentos de pandemia, en donde tenemos que atender pacientes y tenemos que estar con nuestro teléfono ocupado o estar en una computadora o estar viendo pacientes en vivo y en directo. Entonces esto no es fácil para nosotros tener los tiempos oportunos, así que si no nos buscan y hacemos un cronograma adecuado, no podemos avanzar. Y tenemos un plazo para terminar el curso. Por suerte, este grupo ya tiene formación y están en la última rotación. Y en esta clase nos tocaba hacer lo que es historia clínica, cosa que ya no la vamos a repetir porque ya la dominan. Y si no la dominan, lo revisaremos rápidamente. Bueno, de todas maneras... todos saben hacer historias clínicas, ¿no es cierto? ¿Se ve la pantalla? Sí, historia clínica. Ya, a ver. Historias clínicas ya dominan y van a ser, toda la vida van a ser historias clínicas. Pero yo me encuentro que hay unas historias que tienen errores graves, que no los pueden mantener. Que sea digestivo no significa que hay una historia diferente. Si voy a oftalmología no hay una historia diferente. Si voy a dermatología no hay una y yo participé diseñando una historia electrónica. Cada uno quería su modelo de historia. Y no, la historia es una sola. Que el especialista le va a poner foco a su especialidad, cierto. Que
oftalmólogo no va a estar mirando si tiene telangiectasia, lunares o algo por el estilo. Puede ser, pero siempre va a ser la evaluación integral. Entonces, todos nuestros pacientes tienen que ser vistos de manera integral, considerando alma, mente, cuerpo, todo integrado, porque somos una integridad psicoemocional y corporal. Bueno, con todos los cuidados debemos hacer siempre una anamnesis con una afiliación adecuada, anotando todos los datos de filiación que ya se lo saben de memoria. Hay algunos que ponen enfermedad actual y episodio actual en forma diferente. Entonces, la historia, hay algunos que ponen también síntomas principales y síntomas secundarios. Claro, si hay algo principal, hay algo secundario. Pero se arma un enredo si yo quiero tener síntomas principales y secundarios, porque los secundarios pueden ser secundarios para el paciente y pueden ser secundarios para el médico. O sea, ¿quién cataloga qué es principal o qué es secundario? Si el paciente que viene con un cólico quiere que le calmen el cólico, eso es lo principal para él. Pero la causa puede ser una piedra en la vesícula, es una colecistitis calculosa, o el dolor puede ser por un cólico renal, o el dolor por múltiples causas. Hay cientos de causas de dolor abdominal, entonces para el paciente eso puede ser lo más importante, pero eso no necesariamente es lo único o lo más importante. Lo más importante puede ser lo que yace tras ese dolor. Entonces, mejor ponemos los síntomas principales y los describimos. Otro problema que a veces que no pueden tener ya de salida es definir el tiempo de enfermedad. Si yo tengo un paciente que toda su vida fue asmático, tiene 30 años de edad y desde niñito ha sido asmático, desde pequeño, desde meses, y ahora viene porque tiene 5 días con disneas, sibilancias vespertinas, tos, apolimnia, nuevamente se ha exacerbado un cuadro asmático. El tiempo de enfermedad de este paciente, ¿cuánto es? ¿Los 5 días que está con molestias o es 30 años de enfermedad? ¿Qué dicen? ¿Pueden contestar? Doctora, que me estaba apoyando. Doctor, disculpe. Se le dejó de escuchar. ¿Se escucha entrecortado? Se cortó una parte, ¿no? Ya, Sí, ¿me doctor, avisas si se vuelve? por favor. ¿No se está escuchando bien? Sí, solo se cortó una vez. Ya. La pregunta era que el paciente tiene 5 días con disnea, sibilancias, tos vespertina, sensación de falta de aire, 5 días. Pero él es asmático desde que nació y tiene 30 años. ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene? ¿30 años o 5 días? 5 días. Enfermedad ¿Correcto? sería O sea, 5 días. entonces, siempre nos vamos a dirigir a esos 5 días. Ese es el episodio actual. Todo el resto es antecedentes. Si yo hablo de los 30 años, tendría que hacer un libro de lo que pasó en 30 años. Entonces, eso lo debemos tener muy claro, porque a veces lo confundo. Y siempre nos vamos a referir al episodio actual. El motivo de la consulta podemos recalcarlo, pero puede ser obvio o puedo anotarlo. Y sí, el motivo de la consulta del paciente puede ser simplemente por decir,
chequeo. Pero a la hora que comienzo a preguntar, encuentro que hay signos y hay síntomas. Y él está motivado a chequearse por si acaso, nada más. O pacientes que pueden estar sanos. No tienen ningún motivo de la consulta, quiero saber si estoy sano. O un sano quiere operarse, hacerse una liposucción. Pues está sano, pero no le gusta una grasa que tiene y se la quiere sacar. O quiere mejor una nariz diferente, o quiere pestañas o cejas diferentes, ¿sabes? ¿Correcto? La otra cosa que le decía a mis alumnos es que no todos vienen enfermos. A pesar de que hablo de enfermedad actual, vienen pacientes que están sin síntomas y quieren una evaluación. Los signos y síntomas principales pueden ser 4 o 5, no pueden ser 20 porque son demasiados. Y el relato cronológico debe agotar toda la información semiológica de cada signo. ¿A qué me refiero? Si hablamos de dolor abdominal, ¿desde cuándo el dolor abdominal? ¿Qué forma de inicio tiene? ¿Cada cuántas horas presenta el dolor? ¿Cuánto rato dura el dolor? ¿Qué nivel alcanza el dolor? ¿En qué lugar refiere el dolor? ¿Qué irradiaciones tiene el dolor? ¿Con qué circunstancias disminuye? ¿Con qué circunstancias aumenta? Etcétera. Si yo hablo que el paciente, no vale la pena que ustedes le pongan nombre y apellido a los signos y síntomas. Ustedes acá le ponen, el paciente puede venir y decir, vengo por gastritis. Y me ponen gastritis. Si el paciente ha dicho que viene por gastritis. ¿Y qué gastritis para el paciente? Entonces, con todo respeto al paciente, si dice que viene por gastritis, señor, señora, dígame a qué le llama usted gastritis. ¿En qué consiste su gastritis? ¿Qué sensación siente? ¿En dónde le duele? Le duele la boca del estómago. ¿Y dónde está la boca del estómago? Porque el paciente cree que puede sentir que la boca del estómago está en un sitio y no sabe anatomía. Entonces, ¿en dónde lo...? Ah, ya. En el epigastrio. Perfecto. ¿Y en qué momento siente ese dolor? ¿Y cómo qué es ese dolor? ¿Es dolor tipo languidez? ¿Es ardor? ¿Es quemazón? ¿Es hincada? ¿Qué es lo que siente que algo se tuerce? ¿Y cuántos minutos dura ese dolor? ¿Y con qué se produce? ¿Y se relaciona con los alimentos? ¿Aumenta con los alimentos? ¿Disminuye con los alimentos? ¿Es postprandial? ¿Es postprandial inmediato, mediato o muy tardío? Etcétera. ¿Qué factores lo aumentan? ¿Qué factores lo disminuyen? ¿Hacia dónde se irradia? Etcétera. Entonces, cada signo o síntoma lo voy describiendo claramente en el relato cronológico. Luego, las funciones biológicas, que tienen que estar bien desarrolladas. Las características del sueño, el aceite, el apetito, la orina, las deposiciones, la variación ponderal y si hay una variación en la talla que pueda valer la pena. Y luego la revisión anamnésica por aparatos y sistemas. Parece que muchos de ustedes no saben lo que es la revisión anamnésica por aparatos y sistemas. Si no la saben, por favor, léanlo en sus libros y consúltenlo con sus profesores. Pero la verdad es que si no saben esto, no deberían terminar la carrera, este capítulo por lo menos, porque es parte elemental de la historia clínica. Y hasta ahora, todos los grupos que he tenido de práctica no sabían qué cosa era la revisión anamnésica. Si hay alguno de ustedes que sabe, de una vez me explica, a ver. Bueno, si no hablan, significa que recién lo van a buscar. Entonces, y esa es una cosa elemental, que nos reunimos para hacer clase, pero con conocimientos que tienen ustedes. Y debemos desarrollar procedimientos y actitudes frente al paciente. Pero no nos reunimos para probar suerte, adivinar o no, porque si no nos vamos todos un rato, nos sentamos frente a un libro y lo aprendemos. ¿Está bien? Entonces, la revisión anamnésica tiene que estar clara, los antecedentes generales, eso es fácil, siempre lo hacen bien, generalmente lo hacen bien. También
interesa los antecedentes personales, fisiológicos, prenatales, postnatales, etcétera, las vacunas, si ha recibido una vacuna de COVID, etc. Los antecedentes patológicos que debemos relatar fundamentalmente, primero los positivos y luego los negativos. Pero también los negativos nos sirven para evaluar un paciente. Los antecedentes familiares muchas veces me dejan los familiares, se centran solo en la persona, pero nos interesa saber su familia, en realidad, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus padres, qué enfermedades importantes tienen. El examen físico comienza con el examen general. Y veo siempre, hasta ahora, no he visto que esté ordenado y parece que los hubiésemos desordenado los profesores. Y yo necesito que mañana, si ustedes vienen a un hospital, me hagan una historia bien hecha. Entonces, empieza por la ictoscopía. Y tienen claro ustedes lo que es la ictoscopía, ¿cierto? Si hay alguien que no sabe, me avisa y de una vez lo aclaramos. Luego de la ictoscopía, las funciones vitales, y entre las funciones vitales, peso, talla, índice de masa corporal. Luego evalúe el estado general, evalúe el estado de conciencia, el estado de hidratación, el estado de nutrición, que no es para poner bueno, regular o malo, sino para describir qué encontré. Entonces, si yo encuentro que en el estado de conciencia el paciente está en coma, no necesito poner que está en bueno, regular, estado de conciencia o malo. Está en coma. Todos los que sabemos medicina, vamos a saber que ese paciente está en mal. El estado de hidratación tiene que decirme cómo está. Las mucosas están secas, tiene signo de pliegue, los ojos hundidos, la mucosa conjuntival seca, las axilas secas, la piel a torno seca, busco signo de pliegue, encuentro signo de pliegue por todo lado. Este paciente está en mal estado de hidratación. El estado de nutrición evalúo en base a los parámetros antropométricos. ¿Qué parámetros antropométricos encuentro en el paciente? Peso, talla, cómo encuentro la distribución de la grasa corporal, cómo encuentro los pliegues cutáneos, cómo encuentro con un compás en el brazo la cantidad de grasa que me mide en cierta forma el estado nutricional. Evalúo las mucosas, evalúo la piel, los anexos, etcétera, y puedo decir si el estado de nutrición es bueno, regular o mal. ¿Correcto? No es una adivinanza, sino algo totalmente objetivo. El paciente que está en buen estado de nutrición está en buen estado de nutrición para todo el mundo. Las fases, actitud, todo lo que han hecho en semiología general, que se lo deben de saber. Y luego ya el examen regional, que también lo conocen, y nosotros nos vamos a centrar en el examen de abdomen. Yo les recuerdo que hay en el diagnóstico, en este capítulo, en este segmento, nos interesa el diagnóstico por síndromes. Y en síndromes no pueden equivocarse. O sea, la certidumbre es de 100%. Aquí no es, de repente tiene el síndrome, o no sé si tendrá el síndrome. No, el síndrome existe y todos lo tienen que ver. O sea, mi paciente, si yo no sé nada de respiratorio y el paciente viene tosiendo, yo tengo un síndrome respiratorio. Claro que lo único que sé es que hay algo en el aparato respiratorio. Pero si yo sé más y el paciente tiene tos, dificultad respiratoria, polipnia, disnea, hago a la inspección veo que el tórax no se moviliza bien el lado derecho, hago una amplexación y veo que tampoco hay una expansión importante, hago una percusión y encuentro una matidez en la base del emitora derecho, hago la auscultación y encuentro una respiración soplante. ¡Ah, caramba! Acá hay un síndrome pleuroparenquimal basal derecho. Y el síndrome que yo estoy anotando, que hay un síndrome pleural o parenquimal, existe. ¿Correcto? O sea, no es que pudiera ser o no pudiera ser, no. Cuando su paciente tiene ictericia para todo el mundo. No es que para mí puede ser ictérico, para otros no, no es ictérico. La ictericia, si hay ictericia, se acabó. Síndrome ictérico.
Si sé más, con los datos semiológicos de la anamnesis y con los datos del examen, yo puedo determinar si el síndrome de ictericia es una ictericia prehepática. O sea, si encuentro que el individuo está pálido, anémico, pero ictérico, y encuentro que junto con eso hay esplenomegalia y además encuentro que hay orina normal y deposición normal, o vamos a mentir, es una ictericia prehepática. Y si tengo más datos, puedo terminar definiendo que hay un síndrome hemolítico. Entonces hay una hemólisis, una anemia hemolítica asociada a una ictericia prehepática. Si yo examino bien y tengo los datos claros, que es un paciente que hace ictericia, coluria, hipocolia, caramba, es un síndrome de ictericia posthepática. O sea, puedo definir ya no solo síndrome ictérico, sino una ictericia posthepática obstructiva. Y puedo definir si es obstructiva proximal y distal, si sé más semiología digestiva. Porque si es una colangitis esclerosante, voy a encontrar un tipo de ictericia colestásica con prurito, con hipocolia, etc. Y si es una ictericia por obstrucción distal, voy a encontrar una vesícula de Courvoisier-Terrier. Entonces, un cáncer de páncreas me va a dilatar la vesícula, me va a hacer una vesícula de Courvoisier-Terrier. Y va a tener ictericia, coluria, hipocolia. ¿Correcto? Y eso yo lo sé desde el punto de vista de fisiología y de fisiopatología. Porque ustedes saben dónde se conjuga la bilirrubina y qué características tiene una bilirrubina indirecta y directa. ¿Está claro todo eso? ¿Cierto? Ya. Entonces, mi diagnóstico por síndromes no debo fallar. Mi diagnóstico anatómico tampoco en estudio de anatomía, no hay problema. El etiológico ya puedo dudar, porque a veces voy a necesitar análisis para saber cuál es el diagnóstico nosológico, nosográfico, el diagnóstico que está en los libros de medicina interna, que obedecen a la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10, que es el usado actualmente, y en donde, supongamos que sea el paciente ictérico, es una colecistitis calculosa o un cálculo enclavado en el colédoco, o una colelitiasis o una colangitis, ¿sabes? Y luego de eso, yo hago un diagnóstico diferencial. Y luego de todo esto puedo hacer un comentario, ¿correcto? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, seguimos con el objetivo, las competencias que hay que desarrollar en este capítulo con sus profesores de práctica. Debemos hacer el examen regional de abdomen. Y el examen de abdomen, ¿su delegado está ahí en clase? No. ¿Está el delegado o no? ¿Me contesta? Doctor, sí aparece conectado. Aparece conectado, pero no me contesta. No, ya, bueno. Yanela, te mantienes en contacto conmigo, ¿ya?
para pasarte luego una información. Ya, Ya. entonces, en el examen de abdomen vamos a seguir. A ver. Luego que hemos hecho ya todo el interrogatorio, debemos hacer el examen físico del abdomen y hacemos, ese es lo tradicional, inspección, palpación, percusión, auscultación. Acá lo hacemos al revés, ¿ya? Lo hacemos diferente. Hacemos primero la inspección, luego la auscultación, luego la percusión y al final la palpación. También hay que hacer el examen anal y tacto rectal, que lo vamos a dejar. El paciente debe estar en decúbito dorsal, con el abdomen descubierto, con una luz adecuada. Y nosotros observamos desde los pies del paciente la simetría del abdomen. La simetría la sacamos poniendo una línea media y comparando el hemiabdomen derecho con el hemiabdomen izquierdo. Entonces, si son iguales, es simétrico. Y si no son iguales, es asimétrico. Y si es asimétrico, tenemos que decir por qué es asimétrico. Debemos ver la cicatriz umbilical, si es central, si es protruida, si es hendida, si está desplazada hacia un lado o hacia otro lado. Las características de la piel, la presencia de manchas o nebus, o si hay nebus rubíes, si hay telangiectasias. Debemos observar si hay latidos transmitidos. A veces vemos latidos epigástricos por problema cardíaco o latidos abdominales por problemas de aneurismas. Debemos ver también el abdomen, normalmente se moviliza con la respiración. Debemos ver si el abdomen se moviliza o no se moviliza con la respiración. Debemos ver si hay depósitos de grasa, cómo está distribuido el abdomen. Por supuesto, en el abdomen se proyectan los órganos intraabdominales, que ya lo sabemos, y hacemos una división topográfica en 9 regiones, que también creo que lo saben, trazando una línea vertical a nivel medio clavicular y una horizontal a nivel de la décima costilla y del espinilio cantero superior. Y con eso tenemos 9 regiones: hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, fosíliaca derecha, fosíliaca izquierda y hipogastrio. Con la proyección que corresponde a los diferentes órganos en estos lugares. Cuando hacemos radiología también hacemos esta misma clasificación con estos 8 cuadrantes, estos 9 cuadrantes que nos permiten localizar alteraciones o hallazgos en la radiología. En la infección tenemos también que ver la forma del abdomen, si el abdomen es excavado, si el abdomen es balonado, si el abdomen es en delantal, son abdómenes que caen sobre sí mismo y tapan incluso hasta los genitales, si es simétrico o asimétrico, y si es asimétrico, describir por qué. Si es excavado, en los adelgazados, globuloso, balonado, prominente, etc. La movilidad respiratoria, si es rítmico, que es rítmico con la respiración, más marcada en los varones que en las mujeres, y más marcado todavía en los niños, ¿no? Y puede estar patológicamente exagerado o patológicamente también disminuido o ausente. Si ya está ausente el movimiento respiratorio en el abdomen, es un abdomen en tabla por una peritonitis. A la inspección también debemos ver, como les decía, características de la pared, si es que hay latidos anormales, si hay manchas claras, como sucede en un vitíligo o en el pian, o si hay manchas oscuras, o café con leche, como sucede en la enfermedad de von Recklinghausen, que es la neurofibromatosis,
O sea, estas manchas, café olé o café con leche, me están indicando que podría haber esta enfermedad y solo por las manchitas ya podría estar pensando en esta grave enfermedad que afecta al sistema neurológico. Las cicatrices en la piel, si son lineales, si son cicatrices viciosas, si son cicatrices por la cual protruye una masa que se llama eventración, si hay estrías por ruptura de fibras elásticas, como sucede en los embarazos, como sucede en las personas que engordan bastante y la piel se distiende y se forman estrías. Si hay tumoraciones, si hay depresiones, si hay edema de pared, si hay, aquí pongo hernias y eventración entre paréntesis porque la hernia no la veo, la eventración tampoco. Lo que veo es el fenómeno hernial. Entonces, hernia ya es un diagnóstico. Nosotros vemos el fenómeno hernial. Y para ver el fenómeno herniario, hago pujar al paciente. Y si aparece una masa que cuando el individuo hace fuerza se protruye y desaparece cuando el individuo está en reposo, a eso le llamamos fenómeno herniario. Y el fenómeno herniario puede ser por una hernia que sale por un orificio natural, por el ombligo, por el conducto inguinal, etc. O es una masa que protruye por una cicatriz quirúrgica. En ese caso se llama eventración. Vemos si hay circulación venosa. La circulación venosa siempre hay, sino que no es visible. Pero puede ser visible en algunas personas que tienen piel blanca y le veo todas sus venitas. Eso no es circulación colateral. La colateral ya es esta circulación venosa visible con venas dilatadas y tortuosas, o sea, como varices. Eso se puede ver a nivel periumbilical como signo de Cullen. No, esta es otra cosa. Estas son manchas equimóticas a nivel periumbilical, que es el signo de Cullen, o a nivel de flancos, lumbar, que es el signo de Gray-Turner, la distribución de vello pubiano. Aquí una muestra de manchas, aquí una muestra de un abdomen femenino con algunas estrías. Aquí más evidente las estrías atróficas. El ombligo, miren, no tiene una cierta protrusión en la parte superior izquierda. ¿Qué puede ser por grasa? O puede ser porque está protruyendo tejido y es un fenómeno herniario. Acá ya vemos circulación venosa colateral, ¿no? Esto es una vena dilatada y tortuosa en flanco que indica una circulación tipo cava. A la palpación, debo hacer la palpación superficial. No he abierto mi otro archivo, pero bueno, no importa. Pero vamos a recordar que la palpación, porque no está en orden, la palpación puede ser superficial, puede ser media y puede ser profunda. La palpación superficial, veo cómo está el abdomen, si está blando. Lo puedo hacer manual o bimanual, lo puedo hacer en la dirección de las agujas del reloj. Y si existiera dolor, examino primero la parte del abdomen que no duele y luego la parte dolorosa. Esto para no generar sensibilidad en el paciente y rechazo. Y a la palpación profunda voy a palpar las vísceras abdominales, voy a definir su tamaño, su dolor, si es que su consistencia, si hay dolor, si hay tos, si hay movilización y también si hay tumoraciones o masas. También a la palpación profunda voy a evidenciar si hay puntos dolorosos. O sea, primero examino las vísceras.
Y después que he examinado las vísceras, recién me pongo a ver puntos dolorosos, porque eso genera cierta sensibilidad en el paciente. Si hay signo de rebote o Bloomberg, si hay signo de Murphy, un dolor en el punto de Murphy, que significa un problema de colecistitis, o un dolor en el punto de McBurney, que significa una apendicitis, y además hay un montón de signos más vesiculares, apendiculares, renoureterales, pancreatocoledocianos, etc. Cuando pongan puntos dolorosos en el abdomen no es para que me pongan puntos dolorosos negativos. No. Me ponen qué puntos dolorosos han examinado y qué resultado han tenido. Porque si yo conozco solo 3 puntos dolorosos, voy a examinar 3 nada más. Pues si yo conozco más y conozco bien los puntos apendiculares, voy a tener unos 15 a 20 entre puntos y maniobras para determinar que hay una apendicitis. Puedo hacer también maniobras, vasoqueo gástrico, que lo vemos en problemas obstructivos gástricos. Puedo buscar el signo de oleaje en caso de ascitis, signo de defensa muscular en caso de rebote, contractura del abdomen en peritonitis. Puedo hacer la puño-percusión hepática también. Puedo examinar los vasos para ver si hay dilatación, alteración en los vasos. Puedo explorar hernias y eventraciones y puedo explorar masas. Si hubiera una masa abdominal, debo describirla desde la inspección. ¿Dónde se ve la masa? Se ve en el cuadrante inferior derecho, se ve en la fosa ilíaca derecha. ¿En dónde va? Otra forma de dividir el abdomen es que tracemos una línea a la altura del ombligo, horizontal, y otra vertical a la altura del ombligo. Y lo divido en 4 cuadrantes nada más. Entonces, también puedo usar esos 4 cuadrantes para definir las características de algún tipo de alteración. Cuando encuentro una masa, me interesa saber el tamaño de la masa, la ubicación de la masa, si la masa se moviliza o no se moviliza con la respiración, si tiene latido o no tiene latido, a la palpación, si es dura, si es blanda, si es remitente, si es dolorosa o no es dolorosa, si está adherida a los planos profundos o adherida a los planos superficiales, si es una sola masa o son varias masas comunicadas entre sí, en donde aprieto una masa y se llena la otra. Además, cuando haga la ocultación, veo si esa masa tiene soplos, si tiene ruidos hidroaéreos o algo por el estilo, ¿no? Si la percuto, voy a buscar en la masa si es que hay matidez o sonoridad. Palpación bimanual. La percusión dígito-digital, que ya la deben dominar, en donde comparamos lo que es sonoro. Sonoro es el tórax. Y timpánico ya es cuando es anormal. O sea, la sonoridad de tórax es la que le llamamos sonoro. Entonces, yo voy a ir percutiendo cuadrante por cuadrante, o puedo percutir en el sentido de las agujas del reloj, y describir si hay un incremento de la sonoridad, que le llamamos timpanismo. Ahora le voy a pasar un video en donde ponen como error de la ponente, habla de que normalmente es timpánico, y el abdomen normalmente no es timpánico. Lo timpánico es anormal.
La matidez, si es fija, indica líquido, tumor sólido, o puede indicar contenido intestinal también, ¿no? En algunos casos. La matidez, cuando es desplazable, es ascitis. La desaparición de la matidez hepática es un signo patológico que me debe llamar la atención, que puede significar perforación de una víscera hueca, puede significar tosis, puede significar la interposición de una asa intestinal, que es el signo de Chilaiditi, o puede significar que hay eusitius inversus. La auscultación no es solo ver ruidos hidroaéreos, es evaluar los hipocondrios a ver si hay frotes. Cuando hay una perihepatitis o una periesplenitis, pueden haber frotes. Los vasos tienen que ser examinados para ver si hay soplos que nos indican o estrechez y dilatación, y hay turbulencia. Y vamos a ocultar los intestinos, evaluando los ruidos hidroaéreos en cuanto a su intensidad, a su frecuencia y al timbre. La intensidad puede ser normal, aumentada o disminuida. Si yo pongo mi estetoscopio y escucho rápido, eso es normal. Si escucho muy alejados los ruidos, probablemente está disminuido. Y si escucho los ruidos hidroaéreos de los movimientos intestinales de mi compañero a la hora del almuerzo, mi compañero que está al costado, significa que están muy aumentados, ¿no? Pueden estar abolidos. Yo puedo dejar un minuto el estetoscopio y no hay ruidos, y eso significa que hay silencio abdominal. En ese caso que haya silencio abdominal, yo hago un raspado, un toque de la pared abdominal, y eso va a aumentar los ruidos y vuelvo a auscultar. Si en 2 minutos no hay ruido, ya silencio abdominal total. Eso indica ILI. Pero si aparecen ruidos, esos son ruidos hidroaéreos estimulados. Y ese es el único motivo por el cual en el abdomen hacemos la auscultación antes de tocar el abdomen para no aumentar los ruidos hidroaéreos. Igual, y cuando tenemos una masa también la auscultamos para ver si tiene soplo o si tiene ruidos hidroaéreos o no hay ningún ruido. En el capítulo tienen que aprender a palpar el hígado, y cuando palpamos el hígado nos interesa saber cómo está el reborde hepático. Si el reborde hepático está a 2 centímetros por debajo del reborde costal, si es romo, si es filudo, si es doloroso, no es doloroso, si se moviliza, no se moviliza con la respiración, etc. También me interesa la altura hepática. La altura hepática en la línea medio clavicular suele ser aproximadamente 12 centímetros. Si la altura hepática es 16 centímetros, estamos hablando de una hepatomegalia. Si la altura hepática, y debo saber la altura hepática a nivel de la línea medio esternal. ¿Cuánto mide la altura hepática a nivel medio esternal, doctora? ¿Quién sabe cuánto mide la altura hepática a nivel medio esternal? ¿Nadie? ¿Y cuánto mide la altura hepática a nivel de la línea axilar anterior? Entonces, miren, estamos haciendo semiología, ya hicieron anatomía, y si no sabemos el tamaño del hígado, entonces, ¿qué vamos a examinar en el paciente? Si no sabemos cuánto mide. ¿Qué haríamos en radiología? Cuando me diga el ecografista la altura hepática es tanto, y yo no sé. Entonces, por favor, revisen cómo quedamos con su delegado, revisen
sus anatomía, fisiología, fisiopatología, histología, anatomía patológica, todo lo que han aprendido antes, ¿correcto? Bueno, métodos de la palpación, pues deben aprender la técnica del enganche, que es la técnica de Mathieu, que nos ayuda en algunos casos, mucho. Otros, hacer el método de Chofar o el bimanual. Y en otros, la técnica de Glenn, que es una técnica en forma ascendente, en donde el individuo respira, toma aire profundo, y eso hace descender al hígado y pasa por la yema de nuestros dedos. Igual en el vaso. Acá hay un error con el vaso. El vaso no se palpa, sí se percute. ¿Ya? No es ni se percute, sí se percute. Normalmente el vaso es percutible. Y si es percutible hasta el reborde costal, es patológico. Si es palpable, de todas maneras es patológico. Y se palpa en decúbito lateral derecho, pero puede ser en oblicuo lateral derecho. También a veces se puede palpar en decúbito dorsal. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta o yo les hago preguntas? ¿No hay preguntas? Doctor, ¿a qué se refiere cuando dice que el vaso no se palpa pero sí se percute? O sea, ¿cómo es posible? Normalmente el vaso, por su ubicación, no es palpable en los adultos. En los niños pequeñitos sí se les palpa, por si acaso. ¿Ya? Pero normalmente en un adulto el vaso no es palpable. Pero si yo lo percuto adecuadamente, voy a encontrar la zona de percusión esplénica y dentro de lo normal, que son dos espacios intercostales nomás y punto. Pero si yo lo encuentro desde el, por decir, noveno, 10º espacio intercostal hasta el reborde, percuto la presencia del vaso, ese vaso está crecido y es patológico. Yanela, le he pasado a su WhatsApp un video. Ya, proyéctelo y lo discutimos luego con sus compañeros. Ya. Este video le resume más o menos, resume el examen, cómo debe hacerse, ¿no? Que debe hacerse por el lado derecho del paciente. Debo estar con mis manos tibias, limpias, uñas cortadas. Debo ser cuidadoso en examinar al paciente, explicarle qué vamos a hacer, cómo va a ser mi examen y ponerlo en una situación cómoda con la luz suficiente para poder hacer todo el examen de abdomen. ¿Otra pregunta? ¿Con qué parte
del estetoscopio examinamos los ruidos hidroaéreos. ¿Qué dice Eileen? ¿Qué dice Jara, Sandy Esteban? ¿Con qué parte del estetoscopio examina los ruidos hidroaéreos? Dentro de la inspección, por un lado, tenemos a la dinámica. Doctor, disculpe, ¿es con la campana del estetoscopio? No. Pero ya lo revisamos luego que terminen esto, ¿ya? ¿Se puede observar, doctor, mi pantalla? Sí. Comienza con la inspección. Le sigue la auscultación, percusión. Todo examen físico de abdomen comienza con la inspección. Le sigue la auscultación, percusión y palpación. Sin embargo, en todos estos momentos tenemos que saber ubicar a los órganos. Para esto dividimos en 9 cuadrantes el abdomen. Trazamos 2 líneas verticales por el medio de la clavícula y 2 líneas horizontales, una por el reborde costal y otra en la espina ilíaca anterosuperior. Así, los cuadrantes son 3 en la línea media, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio, y 3 a cada lado, hipocondrio derecho e izquierdo, flancos y fosas ilíacas derecha e izquierda. Dentro de la inspección, por un lado, tenemos a la dinámica y por otro, la estática. En esta última nos enfocamos en la forma, dimensión y características del abdomen, mientras que en la inspección dinámica nos interesa la relación del abdomen con la respiración y los esfuerzos. La forma del abdomen es una de las primeras características que observamos. Aunque en este caso el abdomen sea plano, sepan que hay otras formas posibles, por ejemplo, globoso o excavado. Si bien sabemos que los órganos no se distribuyen de igual manera en ambos lados, a simple vista el abdomen debe ser simétrico. Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución del vello. En la mujer es triangular, con la base hacia superior, pero en el hombre es romboidal. Al centro del abdomen tenemos la línea alba y el ombligo. El ombligo en este caso es invertido, pero en ciertas patologías puede evertirse. Además, prestar atención a la presencia de cicatrices en la línea mediana o paramediana, sean horizontales o verticales. Cualquier incisión en el abdomen puede dar lugar a eventraciones. Si encontramos alguna tumoración, al hacer una flexión activa asistida con el paciente, tensionamos la pared y podemos poner en evidencia si se trata de hernias o eventraciones. En ambas la tumoración protruye. En cambio, si la tumoración es de la cavidad, al hacer esta maniobra, la tumoración disminuye o se reduce. Por último, es muy importante observar el latido aórtico, sobre todo en personas mayores. A diferencia del examen de otros aparatos y sistemas, en abdomen pasamos al momento de la auscultación, ya que si hiciéramos la palpación probablemente aumentaríamos los ruidos hidroaéreos. No hace falta que auscultemos las 9 regiones, porque los ruidos se transmiten. Apoyamos el estetoscopio sobre una o 2 regiones del abdomen y buscamos auscultar los ruidos hidroaéreos, que se producen por el movimiento del contenido de las asas con el peristactismo.
Normalmente hay entre 5 y 30 ruidos hidroaéreos por minuto. Por ejemplo, nos podemos encontrar con ruidos hidroaéreos aumentados en cualquier proceso inflamatorio del intestino o siempre que exista una gran obstrucción al tránsito intestinal, generando un híleo dinámico. En cambio, podemos encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos en el híleo adinámico. La percusión del abdomen se realiza con un dedo que apoya, el plexímetro, y uno o dos dedos que golpean y son los percutores. Vamos a comenzar por debajo del apéndice sifoides y avanzamos de manera lineal hasta hipogastrio. Volvemos al apéndice sifoides y partimos en otra dirección. De esta manera, realizamos una percusión radiada, que parte siempre desde el apéndice sifoides como si fueran los rayos de un sol. El ruido típicamente va a ser timpánico donde haya interfaz aire-líquido. A diferencia de otros ruidos, es largo y agudo. El espacio de Trop lo encontramos en el hipocondrio izquierdo. Está delimitado hacia adentro por la línea paraesternal izquierda, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado. Hacia arriba, el límite es el quinto espacio intercostal. Hacia afuera, llega hasta la línea axilar anterior, que se corresponde con el vaso. Finalmente, abajo lo delimita el reborde costal. El espacio es timpánico porque el contenido es el estómago, un gran órgano hueco. En enfermedades que ocupen este espacio, la percusión puede variar. Por ejemplo, en derrames pleurales izquierdos masivos se puede tornar mate. El tamaño del hígado lo podemos estimar con la percusión del borde superior y la palpación del borde inferior. La longitud suele ser de unos 10 a 12 centímetros. De igual manera, la percusión es importante, ya que el hígado puede estar descendido por la distensión del ligamento falciforme, dando el hígado en báscula. O por enfermedades pulmonares como el enfisema, en donde el pulmón va a tener mayor volumen residual, su tamaño va a aumentar y va a empujar el diafragma hacia abajo, y con este, el hígado. Para percutir el borde superior, tomamos como referencia el ángulo de Lewis del esternón, que se corresponde con el segundo espacio intercostal. Empezamos a percutir el pulmón hacia abajo sobre la línea medioclavicular. Vamos a escuchar sonoridad. Acá encontramos submatidez. Se da por la superposición del parénquima pulmonar con la matidez hepática. Si el paciente respira hondo y mantiene el aire, vemos que pasa a ser sonoro nuevamente. Seguimos percutiendo y encontramos la matidez hepática. Para poder percutir el vaso, le pedimos al paciente que se ponga de costado en decúbito lateral derecho, cruzando la pierna y el brazo izquierdo hacia el lado opuesto. La percusión sigue la línea medioaxilar. Comenzamos bien arriba y escuchamos la sonoridad pulmonar. Acá encontramos la matidez, entre el 9º y 10º espacio intercostal. 9º, 10º y 11º espacio intercostal. Una vez delimitado en longitud, nos vamos hacia la línea axilar anterior para delimitar su anchura. Si hay esplenomegalia, la matidez del vaso se desplaza hacia la línea medial y hacia inferior. La palpación del abdomen comienza con una palpación general. Le preguntamos al paciente si tiene dolor en alguna zona. Si es así, empezamos por la zona contraria porque va a ejercer defensa y esto me va a dificultar el examen.
Hacemos una palpación monomanual, recorriendo los 9 cuadrantes que describimos antes. En la palpación hacemos maniobras de tanteo, flexionando las yemas de los dedos. Y otra de rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Normalmente el abdomen es blando, depresible e indoloro. Después hacemos una palpación más profunda, que se puede hacer mono o bimanual. Recuerden que la palpación bimanual ayuda a ganar profundidad. En esta palpación buscamos la presencia de dolor o de tumoraciones. Una vez realizada la palpación general, hacemos la palpación específica de cada órgano. Para la palpación del hígado vamos a comenzar desde la fosa ilíaca derecha, ascendiendo por la línea hemiclavicular. Es un órgano que tiene movilidad respiratoria, va a descender durante la inspiración y va a ascender en expiración. Hay varias maniobras para palpar el hígado. En la maniobra de la mano en cuchara, se flexionan las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas levemente, y se palpa con el borde cubital. Es importante palpar con la parte de los dedos y no con la palma, ya que esta región tiene menor sensibilidad. Comienzo a palpar desde fosa ilíaca derecha, siguiendo la relación inspiración-expiración. Cuando el paciente inspira, respira hondo, por favor, yo dejo la mano quieta, intentando enganchar el hígado en el caso de que sea palpable. Cuando el paciente expira, avanzo y profundizo. Y ahí puedo llegar a palpar el borde del hígado y caracterizarlo. Se considera normal encontrarlo hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal, aunque también es frecuente no llegar a palparlo. Otra maniobra es la palpación con manos opuestas. Usamos la mano izquierda como punto de apoyo y la derecha es la que palpa. Mano izquierda por debajo de la parrilla costal y el paciente descansa sobre ella. Y la mano derecha, que es la que palpa, asciende de manera vertical siguiendo la línea hemiclavicular y la relación inspiración-expiración. Una tercera maniobra es con manos yuxtapuestas, donde hacemos un entrecruzamiento a nivel de los pulgares, formando una línea con la punta de los dedos. También comenzamos desde la fosa ilíaca derecha y respetando los ciclos de la respiración. Avanzamos en expiración y palpamos en inspiración. A la hora de palpar el vaso, usamos una maniobra bimanual. Tenemos que tener en cuenta que en la esplenomegalia, este órgano se expande en sentido diagonal hacia la región umbilical y hacia anterior. Justamente por eso, hacemos una palpación suave y superficial, ya que es un órgano friable y lo podemos dañar. Y comenzamos desde la fosa ilíaca derecha para encontrar su polo inferior. La mano izquierda sirve como punto de apoyo. La colocamos por debajo de la parrilla costal y utilizamos la mano derecha para palpar. Lo vamos a hacer siempre desde fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio izquierdo, siguiendo la misma relación inspiración-expiración que hicimos al palpar el hígado. Cuando expira avanzo y cuando inspira dejo la mano quieta. El vaso normalmente nunca se palpa. Si lo palpamos es porque hay esplenomegalia. El colon sigmoideo lo palpamos con manos yuxtapuestas, en fosa ilíaca izquierda. Colocamos los dedos de punta y palpamos con los pulpejos, realizando este movimiento. Si lo palpamos, vamos a sentir como una soga que rueda por debajo de los dedos. Esta palpación puede ser dolorosa
dolorosa dependiendo de la persona. Y hay más chance de encontrarla si está llena de materia fecal. La palpación de la aorta se realiza a nivel del epigastrio y un poco hacia la izquierda. En las personas delgadas podemos palpar con los dedos de punta. Y en caso de no poder, utilizamos las dos manos para lograr mayor profundidad a la palpación. Normalmente tenemos que reconocer el latido aórtico. Es importante esta maniobra, porque en aneurismas de la aorta se puede palpar una tumoración que late y expande y nos empuja la mano. De acá en adelante vamos a estudiar ciertas situaciones especiales, como lo es la defensa y contractura abdominal, los puntos dolorosos abdominales y las maniobras para reconocer ascitis. La defensa es una contracción voluntaria que hace el paciente cuando presenta dolor. Si, por ejemplo, intento palpar esta región en un paciente con apendicitis, va a contraer la región y la voy a encontrar más dura. En cambio, la contractura es involuntaria. Puede estar localizada en una zona o puede estar generalizada. Si la contractura es muy intensa y generalizada, se denomina abdomen en tabla. Es frecuente encontrar perforación de vísceras huecas que generan un neumoperitoneo, como por ejemplo la perforación de una úlcera gastroduodenal. Para nosotros es muy importante, ya que el aire asciende y desplaza al hígado. De esta forma. Para poder identificar si el proceso afecta al peritoneo parietal, podemos mantener presionado unos segundos y rápidamente Doctor, disculpe, mi laptop se acaba de recalentar, la verdad que no puedo proyectar. Doctor, un compañero me va a ayudar a proyectar porque mi laptop se recalentó y se apagó. Y ahorita lo va a continuar.
De acá en adelante vamos a estudiar ciertas situaciones especiales, como lo es la defensa en contractura abdominal, los puntos dolorosos abdominales y las maniobras para reconocer ascitis. La defensa es una contracción voluntaria que hace el paciente cuando presenta dolor. Si, por ejemplo, intento palpar esta región en un paciente con apendicitis, va a contraer la región y la voy a encontrar más dura. En cambio, la contractura es involuntaria. Puede estar localizada en una zona o puede estar generalizada. Si la contractura es muy intensa y generalizada, se denomina abdomen en tabla. Es frecuente encontrarlo en la perforación de vísceras huecas, que generan un neumoperitoneo, como por ejemplo la perforación de una úlcera gastroduodenal. Para nosotros es muy importante, ya que el aire asciende y desplaza al hígado, de esta forma. Para poder identificar si el proceso afecta al peritoneo parietal, podemos mantener presionado unos segundos y rápidamente retiramos la mano. Se dice que es positivo a la descompresión si al paciente le genera dolor. Los puntos dolorosos, justamente, son sitios puntuales donde se ve reflejado el compromiso de un órgano porque duelen al palparlos. Si bien el apéndice puede tener distintas disposiciones, normalmente lo encontramos acá. Si trazamos una línea que va desde el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, la podemos dividir en 3 puntos. En la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, ahí estaría el punto de McBurney. Es positivo en la apendicitis. La vesícula se encuentra cubierta por el hígado y se asoma en la unión del reborde costal con el reborde externo del recto anterior. Por eso, cuando la vesícula está inflamada, este punto es doloroso, el punto de Murphy. En el signo de Murphy, le pedimos al paciente que respire hondo, y al presionar este punto, es tanto el dolor que le corta la respiración. Los uréteres se disponen así. Podemos encontrar acá los puntos ureterales superiores y medios. Los superiores se encuentran a nivel del ombligo, en el borde externo del recto anterior. Y presionamos en esta zona. Para los puntos medios seguimos la misma línea, pero a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Generalmente son positivos en el cólico renal. Cuando sospechemos una infección del parénquima renal, tenemos que hacer una puño-percusión. Es un golpe suave y seco con el puño cerrado. También se puede usar una mano de apoyo. En el caso de ser positivo, al hacer el golpe, el paciente da un sobresalto. En el caso de que el paciente presente ascitis, no va a presentar este abdomen plano. Probablemente va a ser globoso y puede haber eversión del ombligo. Empezamos el examen con la percusión radiada. Matidez de concavidad superior, de esta forma, a diferencia de cualquier otra masa en hipocondrio, como por ejemplo tumores o un embarazo que dan matidez de convexidad superior. O un globo vesical, que también da matidez de convexidad superior. Podemos observar la matidez desplazable si ponemos al paciente de decúbito lateral izquierdo. Ponete de costado, por favor. Esta zona, que antes era mate, pasa a ser timpánica. Esta otra zona ahora pasa a ser mate.
Al poner al paciente en decúbito lateral derecho, el líquido se desplaza. Esto pasa a ser timpánico y la matidez se desplaza hacia abajo. Para hacer el signo de la onda líquida, coloco el dedo pulgar a nivel de la línea infraumbilical. Hago presión con ese dedo para frenar la onda muscular y apoyo el resto de la mano. Con la otra mano doy un golpe en el flanco contrario. Y si hay ascitis, voy a percibir el choque de la onda en la mano derecha. Todo líquido libre en la cavidad peritoneal tiende a dirigirse a las zonas más declives. En decúbito dorsal, el líquido se acumula en el fondo de saco hepatorrenal. Entonces, en la ascitis, el hígado pareciera estar flotando. Si el paciente, además de ascitis, tiene hepatomegalia, podemos hacer presión sobre el hígado y dejamos la mano quieta. Y en ese caso, el hígado rebota y vuelve hacia la mano, golpeándola. La idea es como si empujamos un cubito de hielo en un vaso de agua, y el cubito rebota y sube. Ya, bueno. ¿Alguna pregunta sobre el video? Bueno, un par de cosas que quería recordar. El video está bastante claro y eso nos ayuda, porque nosotros no tenemos facilidades para elaborar un video con esas características, que sería muy importante para poderles resumir todo. Lo que sí tengo que recordarles, uno, que deben conocer el estetoscopio. No pueden dudar si van a examinar ruidos hidroaéreos con campana o con membrana. El estetoscopio es un aparatito, no es un aparatito para colgarlo acá en el cuello y tomarme fotos, no. Es el arma más importante que tiene el médico para hacer sus diagnósticos. Y debemos conocer cómo está construido, qué significa la campana, qué significa la membrana, cómo se coloca un estetoscopio para que funcione la membrana, y cómo se coloca una campana para que la campana detecte los sonidos graves como un rodamiento diastólico. Entonces, por favor, lean qué es el estetoscopio, cómo funciona y cómo debo usarlo en evaluación del abdomen. ¿Correcto? 2. La doctora habla de que el abdomen normalmente es timpánico. No, normalmente es sonoro. Cuando es timpánico es porque hay una patología. O sea, es un incremento de la sonoridad para el lenguaje en Perú. Le hablamos de timpánico cuando es hipersonoro. Sobre el espacio de Traube o Traub, creo que no hay problema. Es importante que revisen que este espacio es en el esquema uno le pone todo un dibujo, pero es un espacio virtual, semilunar, para Cristina Letardier cuando estudiaron anatomía. Pero tiene una caja de resonancia que es el estómago y por eso es sonoro. Cuando deja de ser sonoro, decimos que el espacio de Traube está ocupado, ¿no? O sea, lo normal es que el espacio de Traube sea sonoro. Si es sonoro, es normal. Y si está mate, es
decimos que está ocupado y es anormal e indica crecimiento de las vísceras vecinas que han invadido ese espacio. Y luego la palpación del sigmoides, le voy a pasar luego, o lo voy a hacer cuando hagamos yeyuno y león colon, cómo se palpa el sigmoides para que se pueda palpar bien. Ya. Entonces, el sigmoides se palpa perpendicular a la línea inguinal y ponemos una mano o las dos manos perpendiculares a la línea inguinal y vamos a pasar por dos traveses de dedo, vamos a pasar por un tubo que es el sigmoides. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, en pacientes que son pícnicos, ¿hay otras maniobras o se usan las mismas? ¿Cómo? Ya. A ver, muy buena pregunta. En un paciente, miren, ¿por qué deben de, por ejemplo, para palpar hígado? Es más difícil en un pícnico, ¿correcto? Entonces, por eso es que debo tener varias técnicas de palpación. Si un individuo tiene un tórax en tonel, me conviene hacer el enganche para palpar el hígado. Y con la técnica del enganche, palpo mejor el hígado en un individuo que tiene un tórax muy grande. En una persona delgada es un poco más fácil palpar. En un niñito, hagan la prueba, los sobrinitos, los hermanitos pequeños, ahí se palpa hígado vaso facilito. Y por último ya, si no puedo palpar, puedo hacer la percusión auscultación. Y con la percusión auscultación puedo determinar más o menos la altura del hígado cuando no lo puedo palpar porque hay algún problema que me lo impide. Por ejemplo, yo percuto sonoro, hasta que llego al hígado, ¿cierto? Si yo tuviera un derrame pleural, voy a percutir mate, uy, ¿dónde comenzó el hígado? No sé. O lo contrario, percuto la zona del hígado, mate, y el abdomen está lleno de líquido, y sigue mate. No sé dónde acabó. En ese caso, Suros dice, utilicen la técnica de la percusión auscultación. Como en el epigastrio, debajo del esternón, hay hígado, siempre, casi siempre. Pongo el estetoscopio ahí, la membrana. Pongo mi estetoscopio y hago un rascado en la pared abdominal y el rascado va a cambiar de característica cuando pase por el hígado y va a desaparecer o disminuir de intensidad cuando desaparece el hígado. Porque el hígado va a conducir el sonido del rascado. Y eso me va a permitir saber qué tamaño tiene el hígado. O sea, siempre hay trucos. Y por lo menos yo les decía a mis alumnos antes que les tomábamos examen en grupo con un jurado y se asustaban y ya no percutían bien, se ayudan con la percusión ocultación y determinan el tamaño exacto. Y a los que van a dar examen, por ejemplo, en Estados Unidos, en Filadelfia, que toman el Medical Skill Assessment, a los que quieren hacer examen, la especialidad en Estados Unidos, el Foreign Medical Graduates, les enseñaba trucos para examinar al paciente que le ponen para un examen por competencias después que han aprobado todos los exámenes teóricos. ¿Otra pregunta?
Si no hay preguntas, aquí nomás nos quedamos. En un ratito conversamos converso con mi grupo de práctica. A las 11 con mi grupo de práctica. Hasta luego. Hasta luego, Muchas doctor.